Okay. Bueno, buenas tardes y tengan un nuevo y hermoso feliz sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 10 del libro de Salmos y el título es Lecciones del pasado. Este es un tema muy importante para nosotros. Vamos a ver por qué. Porque nosotros tenemos a disposición poder conocer la historia del pueblo de Israel antes del exilio, después del exilio, cuando vino el Mesías. Podemos conocer la historia de la iglesia cristiana. La historia anunciada por Jesús en la profecía de las 7 iglesias, y esa es parte de nuestra responsabilidad. Y también vamos a ver que necesitamos conocer la historia de nuestra iglesia, especialmente la historia de nuestra iglesia, entender cómo Dios guió a nuestra iglesia y cuál es nuestra misión. Y muchos salmos cuentan la historia del pueblo de Israel y la misericordia con la que Jehová, su Dios, nuestro Dios, actuó a favor de ellos durante el desarrollo del plan de redención, cumpliendo cada una de sus promesas a los patriarcas y las promesas incluidas en la ley de Moisés. Y todas estas promesas tenían que cumplirlas hasta que viniera el Mesías, nos redimiera y pudiera empezar a cumplir el resto de sus promesas. Las promesas del nuevo pacto, las promesas del evangelio, del reino de Dios. Y esa es parte de la verdad echada por tierra que nosotros tendríamos que recuperar. El conocimiento que tendríamos que recuperar para predicar el evangelio del reino, porque es la única forma en la que podríamos prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y vamos un poco a la historia. ¿Cuál fue el mayor problema del pueblo de Israel? Como Dios se lo había anunciado por medio de Moisés, y también en el que sería el cántico de Moisés, el mayor problema de Israel fue caer en la idolatría, adorando a Satanás y a los demonios en lugar de adorar a Jehová, en lugar de adorar a la roca de su salvación, hasta llegar a quedar en manos de lo que adoraban, después de que finalmente Dios los dejara. Y cuando Satanás tuvo éxito, su estrategia la repetiría continuamente, como vamos a ver en la historia. Y esto es lo que Dios le anunció a Moisés y quedó escrito en Deuteronomio 31, 16 al 22, lo que pasaría con su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto. O sea, ¿qué haría el pueblo de Israel? Dejaría a Jehová y se iría en pos de los dioses, ¿no?, de los países vecinos. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Entonces, cuando Dios habla de su ira, su ira no es, como dicen Roma y las iglesias caídas y muchos de nuestros teólogos, castigo. La ira de Dios es simplemente respetar la voluntad de su pueblo, y si su pueblo se quiere ir con otros dioses, los deja y los abandona, porque ellos lo dejaron primero. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. ¿Por qué serán consumidos? Porque detrás de esos dioses están Satanás y los demonios. Y los que buscan Satanás y los demonios es destruir al pueblo de Dios. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Porque cuando Dios estaba con ellos, Él los protegía, y Satanás, los demonios y sus enemigos no podían hacer nada contra ellos. Pero cuando Dios los dejara, ¿quién los protegería? Nadie. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, Dios le dice a Moisés: escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. ¿Y qué hizo Moisés? Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y este cántico es muy importante para nosotros porque le van a cantar todos los redimidos. Pero al comienzo del cántico leemos lo siguiente:
en los versículos 15 al 20 de Deuteronomio 32. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Sacrificaron a quién? A los demonios y no a Dios, porque el que adora ídolos adora a los demonios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Fíjense que son dioses que no habían temido vuestros padres, y lo mismo pasaría el tiempo de la apostasía. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Y tuvo éxito Satanás? Sí. Esta es la estrategia, o sea, acercar al pueblo de Dios y de la idolatría, con la que Satanás logró tomar el control de los apóstatas del pueblo de Israel, y la repetiría el tiempo de la iglesia cristiana. Primero, con los apóstatas de la iglesia primitiva que se unieron a Constantino para formar la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Como es la profecía de Daniel 11, las tropas con las que profanaría la fortaleza y el lugar santuario de Dios, quitaría el continuo y pondría la abominación desoladora, el ídolo al que adorarían los apóstatas de la iglesia primitiva para adorarlo a él y a los demonios. Y algo interesante y triste es que el pueblo adventista sabe que la apostasía se desarrolló al comienzo del siglo IV, y está escrito en el conflicto de los siglos, páginas 53 al 54. Pero no estudia qué pasó, porque si estudiara qué pasó y comprendiera la profecía de 7 iglesias, tendría los ojos abiertos. ¿Y qué dijo Elena? La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, porque no se convirtió, simplemente Satanás le mostró una visión y le dijo que con el signo que le había mostrado vencería a los cristianos. Entonces esta conversión nominal causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capas de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Por qué? ¿Dejó de ser pagano Constantino? No. Y los que se unieron a él no dejaron de ser paganos. Siguieron siendo paganos, pero los apóstatas se convirtieron en paganos, dejaron de ser cristianos. El paganismo vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. ¿Qué espíritu guía a los paganos? Los espíritus de demonios. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia, esta unión entre el paganismo y el cristianismo, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él, ¿quién? Satanás, en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y el hombre de pecado, cuando puso el trono de Satanás en la iglesia de Letrán y se sentó ahí, y ese fue Silvestre I, ahí se manifestó el primer hombre de pecado. Y con él se sentó Satanás, porque ese es el trono de Satanás. Y aquí tenemos las imágenes en la página 2 de nuestro documento que Roma presenta. Ahí está la imagen del Dios de Roma, del Dios Padre de la Trinidad, que tiene una tiara en su cabeza, porque es Dios del infierno. No es el Dios verdadero, este es el Dios del infierno, porque es el creador del infierno, del purgatorio, y supuestamente Dios en la tierra y Dios en el cielo. Y Silvestre I es el primero que se ceñió esa tiara, la tiara que se ceñía el sumo pontífice romano, el sumo pontífice Isabel, la tiara que Constantino le dio a Silvestre I, y este puso el trono de Constantino, el trono de Satanás, el trono del sumo pontífice romano en la Basílica de Letrán, se sentó en él y se manifestó el hombre de pecado. Y como vemos, sus seguidores siguen siendo adorados, se sientan al templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y se hacen adorar. Pero ¿quién se sentó ahí?
como dice el Juan, Satanás se sentó. ¿Y quién le dio su poder y su autoridad? Satanás, como dice la profecía de Apocalipsis 1:2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia simboliza la Gran Babilonia. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién fue? Satanás. ¿A través de quién? De su siervo Constantino. Le dio el trono que estaba en la sinagoga de Satanás. ¿A quién? Al obispo de Roma. Y este lo puso a la iglesia de entrada, se sentó en él y se convirtió justamente en la habitación del demonio más famoso, porque Satanás se sentó en su trono para reinar en la tierra según su voluntad. Ahora, ¿cómo adoraba y adora Satanás el hombre de pecado? El desolador, adorando a la abominación desoladora, a la imagen del dios de las fortalezas, el dragón, el dios de todas las bestias, a la que adoraba Constantino, pero llamándola Dios y Cristo. Y en defensa de esa abominación asolaría el pueblo, conocía a su Dios y no la adoraba. Y la profecía es clara. Daniel 11, 37 al 39. Del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso, mas honrará en su lugar a otro Dios, al Dios de las fortalezas. Haría lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Dios que sus padres no conocieron. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Cuál es el Dios de las fortalezas? El Dios de las bestias, el dragón, porque las bestias son sus cabezas, son los reinos donde se sienta su mujer. Y Constantino fue el que fue inspirado por Satanás cuando le dio esta visión, le mostró el sol con la cruz y le dijo: con este signo vencerás a los cristianos. Y él paró la persecución para seducirlos, y eso es lo que adora Roma. A Baal con la cruz en el medio, símbolo de el Dios hijo de Baal, Baal hijo. Y después Balaam, los apóstatas de la iglesia primitiva, le ayudaron a definir la doctrina de Jezabel, la doctrina que define las 3 hipóstasis del sol, a las que adora Roma, a la Trinidad, que es justamente el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que son manifestaciones del Dios de Roma, que es el sol, como lo muestra aquí. Las 3 imágenes de hombre, en cuyas cabezas tienen el sol con la cruz de Malta, símbolo que son hipóstasis del sol, manifestaciones del sol. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Y como dice Elena White, en primeros escritos, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad, fíjense, como Constantino, lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Este es el tema. Luego, Satanás repetiría su estrategia para hacer caer a las iglesias que eran parte de la Iglesia de Reforma y poder tomar plena posesión de ellas. ¿Qué haría Satanás? Sus siervos vendrían a ellas vestidos de ovejas y les darían a beber del vino al furor de la fornicación de la Gran Babilonia, haciendo que ellas también adoraran a Satanás y a los demonios. Por eso, cuando ellas, como fruto de haber bebido el vino de Babilonia, persiguieron y expulsaron de esas iglesias al pueblo adventista, porque predicaba algo distinto a lo que predicaban sus dirigentes, lobos vestidos de ovejas, el pueblo adventista justamente entendió que se había cumplido la profecía del anuncio del mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Porque el remanente de la iglesia de Reforma es el que había huido a la tierra, a Estados Unidos. Y cuando todas las iglesias persiguieron, expulsaron al pueblo adventista por predicar la segunda venida de Jesús, se predicó este mensaje, porque estaban siguiendo el camino de Babilonia. Y como Jesús dijo: os expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo cuando incluso que os maten, pero harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y como Dios le mostró a la Juan, está escrito en Primeros Escritos, página 73, de ese modo, Satanás logró tomar plena posesión de sus iglesias. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas.
Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Por eso las iglesias protestantes descaídas se transformaron en el falso profeta del Apocalipsis, que se uniría a Roma para preparar el camino a la venida de Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando Dios separó al pulantista de las iglesias caídas, el mensaje del segundo ángel dejó de ser verdad presente. ¿Por qué? Porque ahora había una nueva nación que no había bebido el vino de Babilonia y estaba buscando recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados pudieran ser reedificados. Y esta nación eran las vírgenes que habían salido a recibir al esposo, como Jesús enseñó su sermón profético. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Entonces, a partir de ese momento, el remanente de la iglesia cristiana, el único remanente, la iglesia remanente, estaba formada por el pueblo adventista. Como dice Elena White, en Testimonios para los Ministros, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Con quiénes? Con las huestes espirituales de maldad, porque esos son los que guían a Roma, al falso profeta, a los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas y buscarían hacer caer a la iglesia adventista en la idolatría, para que Dios la dejara. Pero, como le indica la profecía de Ezequiel, al anunciar las abominaciones que serían introducidas en medio del pueblo de la iglesia remanente, antes que llegara el tiempo en el que Dios juzgaría y sellaría el pueblo de la última generación, como Dios le mostró a Nehuay claramente, que esa profecía se cumpliría por el adventista, ¿qué pasaría? Satanás buscaría repetir la misma estrategia con el pueblo adventista, mandando a nosotros lobos vestidos de ovejas que nos darían a beber de el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, y nos guiarían por el camino de la apostasía seguido por las iglesias caídas. Como ya lo dice claramente, tercer tomo, Mensajes Selectos, página 454. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja. ¿A dónde irían los lobos? Ya habrían logrado su objetivo en las iglesias caídas, Satanás las controlaba y faltaba una, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. ¿Para qué? Para que caigamos en la idolatría y Satanás pueda tomar plena posesión del pueblo adventista. Y como consecuencia de eso, como Dios lo anunció en Ezequiel 8, la primera abominación sería la introducción de la imagen del celo, la imagen de Baal, el dios de la Gran Babilonia, la falsa roca que son dioses, como Dios lo anunció también en el Cántico de Moisés. Ezequiel 8, 5 y 6, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, porque simbólicamente Ezequiel fue llevado al templo de Jehová. Y mire, y alcé mis ojos hacia el lado del norte, o sea, hacia Babilonia, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada del atrio. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves los que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, lo primero que harían sería introducir en la iglesia adventista la imagen del celo, al dios al que adora Roma. La segunda abominación llevaría a nuestros dirigentes a hacerse imágenes de sus dioses en sus cámaras secretas, en sus mentes, y a ofrecerles incienso, a orarle a sus ídolos. ¿A qué ídolos? A los que son parte de la falsa roca, que son dioses, a los 3 ídolos. Y le orarían a los 3. Y la tercera abominación sería la unión ecuménica con las iglesias caídas, de las cuales Dios separó al pueblo adventista, y se unirían para adorar y endechar junto a ellas a Tamuz, al falso Jesús, al Cristo babilónico, adorando a Satanás, el anticristo, a la abominación idoladora, bajo su disfraz cristiano. Y finalmente, como resultado de las 3 primeras abominaciones, en vez de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados sean reedificados, cumpliendo la misión que Dios nos dio, como la cuarta abominación, los varones ancianos, nuestros dirigentes, estarían en el antitipo del atrio del templo, adorando abiertamente al sol, al dios de la Gran Babilonia,
junto a los gentiles que habrían echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Porque en el santuario está definido cuál es el reino de Dios, que es el tabernáculo, que es la casa de Dios. Y el pueblo de Dios estaba en esa casa hasta que fue echado por tierra. Y los gentiles que se habían apoderado del atrio quedaron en el atrio adorando a sus dioses. Y el pueblo adventista estaría con ellos adorando a sus dioses, como dice Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, donde sale el sol, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Adoraban al dios de Babilonia, postrándose hacia el oriente. Y eso es lo que está pasando en nuestra iglesia, porque esta profecía se cumple literalmente. Cuando la profecía de la introducción de estas abominaciones se hubiera cumplido, sería despertado, probado y sellado el pueblo de la iglesia remanente, como Dios anunció. Y en Apocalipsis 11, 1 y 2, justamente inmediatamente de indicarle al pueblo adventista que tiene que profetizar de nuevo, se le indica que los únicos que van a ser medidos cuando llegue el tiempo en el que Dios juzgaría a su pueblo, a los vivos de la última generación, serían los que estuvieran adorando ¿a quién? A Dios, a Jehová, dentro de su templo, porque los lugares solos tendrían que haber sido reedificados. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, ¿qué adventista va a ser medido? Cuando llegue el tiempo en el que va a ser juzgado por el adventista. Y Jesús confiesa el nombre de los vencedores de las bodas. Solo los que hayan entrado al templo de Dios, los que hayan encontrado la puerta abierta, la puerta estrecha, hayan entrado por allá al templo de Dios, ya han recorrido el camino angosto que lleva a la vida, como Dios les mostró a Juan. El resto, los que estén en el atrio adorando junto a la bestia del falso profeta, a la imagen de la bestia, no van a ser medidos. Y como leemos en Ezequiel 9, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, símbolo de la iglesia, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cuando abran sus ojos, algunos adventistas, los que tienen hambre y justicia, los que van a ser siervos fieles a Dios, se van a angustiar y van a llorar por lo que vean. Y a los otros, a los 6 varones que van detrás de Jesús, dijo Jehová, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres. Esto significa, tienen permiso para hacerlos parte de su habitación, para hacer germinar en ellos la semilla de la cizaña, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Y qué empezaron a hacer con estos varones ancianos? Parte de su habitación. Si no se angustian y lloran, si no se arrepienten de sus pecados, los primeros que son hechos parte de la habitación de los espíritus demonios van a ser los varones ancianos que están delante del templo adorando al sol. Y Dios les mostró claramente a Yahuwah que esto se refiere a nosotros, como ella lo reflejó claramente en el tercer tomo de los testimonios y la Revista Herald del 23 de septiembre de 1873. Notemos con cuidado este punto: aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia, en Jerusalén, y especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios. Sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios, porque los 144.000 sellados, las primicias, son adventistas, que son probados y sellados antes del comienzo del tiempo de angustia.
Y este es el anuncio de lo que ocurriría. Pero también Pablo sabía lo que pasaría en el tiempo de la apostasía. Por eso, sabiendo lo que ocurriría en el tiempo de la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, Pablo amonestó a los miembros de la iglesia de Corinto a tener en cuenta lo que pasó con Israel y a no caer en la idolatría, porque esa es la estrategia de Satanás, siempre busca lo mismo. Los insta a huir de la idolatría. Y le dice claramente que el que adora a un Jesús, que no es Jehová, que no es la roca, que no es nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, el único Dios verdadero manifestado en carne, el que guió a Israel de Egipto a Canaán, ¿qué pasa? Si adora a otro Jesús, cayó en la idolatría y está participando en la mesa de los demonios. Como dice Jesús, de la comida y la bebida de los borrachos. Como leemos en el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová. Y termina diciendo, ¿no es el tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Quién es Jehová? Es nuestro Dios y Padre, y Él es la roca. Como dice Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos creó? Jehová, nuestro Dios y Padre. No la vid de Sodoma, no el Dios Hijo de la Trinidad, que es un ídolo. Nuestro creador es Jehová, es nuestro Dios y Padre. Y por eso, Pablo, uno de los miembros de la iglesia primitiva que elevaban la bandera que decía purificante a Jehová, ¿qué les dice a los hermanos de Corinto? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, de Jehová. Y la roca era Cristo. ¿Qué le está diciendo? Cristo es Jehová. El que se hizo hombre es Jehová, el único Dios verdadero. Por eso en 1 Timoteo 3:16 dice que es el misterio de la piedad. Porque Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios? El único Dios. Como dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y quién es Jesucristo, hombre? Es el único Dios verdadero, es Jehová manifestado en carne. Es la roca manifestada en carne. Por eso les dice, cuidado. Si alguien cree en otro Jesús, cayó en la idolatría. Y estas cosas, dice, les acontecieron, como ejemplo, están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque Israel cayó por la idolatría. Y Satanás, ¿qué estaba buscando? Acercar a la iglesia cristiana con la idolatría. Y agrega, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo claramente había aprendido de las lecciones del pasado del pueblo de Israel y lo tenía muy claro. La idolatría es la herramienta especial de Satanás. Y Pablo nos está indicando que aprendamos las lecciones del pasado, dado que lo que ocurrió fue dejado escrito para molestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y este es el tiempo, nuestro tiempo en el que se llevaría a cabo la última batalla del plan de redención. El tiempo en el que el enemigo, aprovechando que todas las vírgenes se habrían dormido, habría entrado en nuestro medio y habría sembrado la semilla de la cizaña. Habría traído a nuestra iglesia la comida y la bebida de los borrachos. Por esa causa, delante nuestro estaría puesta ¿qué cosa? La puerta ancha, el falso Jesús, la puerta por la que se entra la sinagoga de Satanás. Por eso Jesús nos advirtió que no entremos por esa puerta. Entrad por la puerta estrecha, nos dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús es la puerta, yo soy la puerta, yo soy el camino, él dijo. Yo soy la vid verdadera. Pero habría otra vid, la vid de Sodoma, otra puerta y otro camino. Y muchos entrarían por esa puerta. Y por supuesto, no al templo de Jehová, sino a la sinagoga de Satanás. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque esa es la misión del propagandista, buscar hasta encontrar la verdad, encontrar al santo, al verdadero Jesús.
Y nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son siervos de Jezabel. ¿Y qué nos dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la misión de los lobos? Unirnos a Roma, unir a todas las iglesias de Nueva Roma, para que todo el mundo adore a Satanás. Por eso Jesús nos advierte, cuidado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿qué frutos darían los que entraran por la puerta ancha? El mismo fruto de los lobos. ¿Quién llegaría a ser un buen árbol que dé buen fruto? Solamente el que entra por la puerta estrecha y recorre el camino angosto que lleva a la vida. Entonces, al final del tiempo para el pueblo adventista, todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Todas las plantas de cizaña con fruto van a ser cortadas y echadas en el fuego. ¿Y por qué van a ser plantas de cizaña con fruto? Porque habrá entrado por la puerta ancha. Por eso la advertencia es terrible. Cuidado, no hay que entrar por la puerta ancha. Nuestra vida depende de buscar y encontrar la puerta estrecha. Para llegar a ser árboles buenos, que den frutos buenos, o una planta de trigo madura y con frutos, deberíamos buscar hasta encontrar la puerta estrecha, al santo, al verdadero Jesús, y entrar por ella al lugar santuario de Dios, para nacer de Dios, y empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida, para que Dios nos transforme a imagen de Jesús, mientras ejercemos el ministerio de la reconciliación y les damos el verdadero alimento, y a tiempo a nuestros hermanos, el alimento que Dios nos habría dado a nosotros, guiándonos a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Ahora, ¿cuál es la promesa? Isaías 26:12. ¿Qué haría Jehová en el tiempo del nuevo pacto? Porque él tendría hijos. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién estaría morando en su pueblo? Jehová. ¿Quién haría las obras? Jehová. Como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en 2 Corintios 5:17 al 21 leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nació de nuevo, ¿de quién? De Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el ministerio de Jesús fue delegado en nosotros. Porque Dios estaba ¿dónde? En Cristo. Dios estaba morando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es nuestra misión, reconciliados con Jehová. Es el mensaje del primer ángel. ¿Adoren a quién? Al que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que creó en 7 días. Reconciliados con el verdadero Dios, con Jehová. Vuelvan a poner a Jehová en su lugar y déjenle de lado la falsa roca que son dioses. El que no conoció pecado por nosotros, hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. Por eso Jesús nos dice, ¿a quién? A nosotros, porque está hablando del sermón profético de las vírgenes, porque el reino de los cielos sería semejante a este tiempo aquí a las 10 vírgenes que se dormirían. Y esa es la pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿A quién? A las vírgenes. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Con quién? Con los siervos del príncipe de este mundo, con la bestia y el falso profeta. Porque comería y bebería ¿de qué? De la mesa de Jezabel, como el falso profeta. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, nosotros tenemos que aprender del pasado. No solamente el pasado de Israel,
especialmente el pasado de la iglesia cristiana. Tenemos que ver la historia y el cumplimiento de la profecía de 7 iglesias. Y tenemos que aprender también del pasado del pueblo adventista, vamos a ver, que es muy importante. Y esto es lo que Satanás y sus siervos buscan ocultar. Por medio de Elena de White, Dios nos indicó que debíamos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, especialmente el de la profecía de las 7 iglesias, para poder comprender lo que estaría ocurriendo en nuestro tiempo, cuando Satanás estaría alistando a su ejército para la última batalla. Como Elena lo escribió en el Conflicto de los Siglos, página 496, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Ella dice, debemos ver el cumplimiento de la profecía, porque esto pasó y tenemos que buscar y encontrar cuándo pasó esto. Y nosotros ya vimos cuándo pasó, con el edicto de Tesalónica, el año 380 después de Cristo. Debemos ver la historia y el cumplimiento de la profecía. ¿Para qué? Para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Porque la bestia y el falso profeta se unirían en puntos comunes de doctrinas para adorar al dragón. Y ya vimos que son los mismos puntos comunes de doctrinas que la bestia romana impuso justamente a todos los cristianos para que adoraran a la imagen definida esas doctrinas. Y el pueblo conocía a su Dios, no los adoró. Y siguiendo esta instrucción, en el estudio de la semana pasada podemos ver cómo, por medio del edicto de Tesalónica, el año 380 después de Cristo, la bestia romana obligó a adorar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y pudimos ver cómo la bestia y el falso profeta ya se unieron puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación a la que deben preparar el camino, como lo manifestaron públicamente el 14 de febrero de 2010. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Y el Dios es la Trinidad, y el Jesús definido en la Trinidad, porque en defensa de ese Jesús y de la Trinidad fue asesinado el pueblo, conocía a su Dios y no la adoraba. Ahora, y en nuestra lección, curiosamente, se incluye una cita en la que Elena de White dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos, ¿qué cosa? Nuestra historia pasada, la historia polantista. Pero los teólogos que escriben el folleto de lección lo usan con otro sentido. Fíjense lo que dicen nuestros teólogos en la lección de hoy, lección del viernes 8 de marzo de 2024. Dice, los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar al Señor y a permanecer fieles a Él. Y ponen la cita de la White, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada, dice, la historia polantista. Pero, ¿para qué usa esta cita el autor de la lección? Para que entendamos cómo guió el pueblo de Israel en el tiempo de los salmos. Para que veamos la historia de Israel. Pero él está hablando de otra cosa y lo vamos a ver claramente. Y siguen diciendo, para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. Claro que sí. Nosotros necesitamos conocer la verdadera historia de Israel, la verdadera historia de la iglesia cristiana, hasta nuestros días, y la historia del pueblo adventista. Dice, Elena de White aconseja a los creyentes que lean Salmos 105 y 106 por lo menos una vez por semana. Y agregan, la historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa de Dios que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Esto incluye, por tanto, y fíjense las promesas, la que habla, las promesas divinas de protección individual en la actualidad, como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Dice, protección individual para nosotros y el resto es futurismo. Las promesas futuras acerca de la segunda venida. Y el reino de Dios viene después. Ahora, pero ¿qué pasa con las verdaderas promesas? Las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Las promesas del Nuevo Pacto. No existen. Las eliminan.
porque justamente lo que quiere evitar es que recuperemos el conocimiento de la verdad echada por tierra y que los lugares solo sean reedificados. Porque acá no están las promesas verdaderas. Las promesas en las que creía el pueblo de la Iglesia primitiva, la promesa del nuevo pacto, las promesas del Evangelio del Reino de Dios. ¿De qué evitan hablar nuestros teólogos? De la historia del pueblo adventista y de las promesas de Dios al pueblo adventista, anunciando que sería recuperar el conocimiento de la verdad y los lugares asolados serían reedificados por los sellados del pueblo adventista. ¿De qué está hablando Elena White en esta cita? Y esto es importante. Ella estaba hablando del futuro desarrollo de la apostasía omega en medio de la iglesia adventista, por obra de los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, y estaba hablando de la forma en la que Dios había guiado al pueblo adventista en el tiempo de la apostasía alfa, en la que se había intentado introducir en medio de la iglesia adventista el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la doctrina en la que ella identificó como la doctrina que enseñaba Jezabel en Tiatira y lleva a conocer las profundidades de Satanás. ¿Qué pasó? La iglesia adventista pasó por un tiempo de apostasía y Dios protegió al pueblo adventista. En ese tiempo la White estaba viva y la usó ella para proteger al pueblo adventista. Pero ella descansaría. Pero, advirtiéndonos de lo que pasaría, a ella se le había revelado que durante el desarrollo de la apostasía omega, porque vendría una nueva apostasía, en la iglesia adventista volvería a ser introducida el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, a la que ella identificó claramente como la doctrina de la Trinidad, junto a la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la herejía que provocaría una gran mortandad en medio del pueblo adventista. Esta herejía está asociada a lo que Dios mostró en la profecía de Ezequiel 8. El alfa es la imagen del celo. La omega es lo que haría que los varones ancianos hicieran imágenes en sus mentes y se comunicaran con los demonios. Ahora, pero fíjense lo que dijo ella. Primer tomo, mensajes selectos, página 233, cuando se desarrolló el alfa de las apostasías. Entonces, y no hay que confundir la apostasía alfa con el alfa de las herejías, son dos cosas distintas. La apostasía es apartarse de Dios, de las instrucciones de Dios, y seguir otro camino. Y al apartarse de Dios, Satanás tiene abierto el camino para introducir herejías y acercar al pueblo adventista a la apostasía, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y ella dice, se ha instruido que hable con claridad. Hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Enfrenta la apostasía. Eso le dijo Dios. Y ella dice, en el libro Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. El alfa es la primera herejía mortífera. Y después ella la identifica claramente con la doctrina de Jezabel. La primera doctrina en la que se disfrazó a Satanás y a los demonios de cristianos. Y ella dice, la omega se irá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a las demostraciones que Dios ha dado. Y en los testimonios especiales serie 7, en el capítulo 14, ella dice lo siguiente, asocia a la doctrina de Kellogg, porque Kellogg, ¿qué pasó? Empezó a enseñar ideas panteístas, pero después para darle soporte, la asoció con la doctrina de la Trinidad, a la que Elena White identificó como la doctrina de Jezabel. Y para enseñar su doctrina panteísta, usó la doctrina de Jezabel. Pero Elena separó claramente las dos cosas. Y en esta carta, ella identificó a la doctrina que estaba usando Kellogg como la doctrina que enseñaba Jezabel en Tiatira. Y esta es la traducción. Puse lo que está escrito en inglés y una traducción. Dice, ya no he podido dormir durante la noche pasada. Me han llegado cartas con declaraciones hechas por hombres que afirmaron haberle preguntado al doctor Kellogg si cree en los testimonios que da la hermana White. Él declara que lo hace, que cree, pero no lo hace. No cree, dice Elena. Estoy prestando atención, hasta donde yo sé, al mensaje que Cristo vino del cielo para darle a Juan, como está registrado en los capítulos 1, 2 y 3 del Apocalipsis.
Y acá cita el mensaje a Tiatira. Pero a vosotros os digo, y a los que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Isabel. Y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen. Esta es la traducción del inglés. No os impondré ninguna otra carga. Ahora, ¿qué dice el mensaje de Jesús al ángel de Tiatira? Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, en la Iglesia Católica, que así se profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero vosotros, los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré contracarga. Ahora, ¿cuál es la doctrina de Jezabel? ¿Cuál es la doctrina que llevó a conocer las profundidades de Satanás? La doctrina de la Trinidad. Entonces, Elena de White identificó claramente a la doctrina de la Trinidad, que ahora que lo está usando como una herramienta para dar soporte a sus doctrinas, a su doctrina panteísta, como la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira, y no hay duda. Y a esa la identificó como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la persona de Dios. Y que esa doctrina sería introducida en la iglesia adventista. ¿Para qué? Para poder unirla a las otras iglesias en la adoración del dragón. Y nosotros ya vimos que la doctrina de Jezabel es la doctrina de la Trinidad. Y para alentarlos a nosotros en ese difícil tiempo de prueba, cuando se desarrollaría la Omega, ella indicó, y esta es la cita que toma nuestra lección, parcialmente, Evento de los Últimos Días, página 73, dice ella, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. ¿Qué está diciendo ella? Se había manifestado la apostasía alfa a partir de 1888, cuando persiguieron a Wagonis y Jones para que no predicaran el mensaje que Dios les había dado. Y después vino Kellogg, introdujo la Trinidad, y los dirigentes de la iglesia apoyaron a Kellogg. Y empezaron a escribir en la Revista Herald artículos sobre la Trinidad. Y se quemó la Revista Herald. Por eso ella dice, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Y por eso dice, aunque venga la Omega, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Y por supuesto, Satanás buscaría esconder lo que nos enseñó. Buscaría esconder que la Iglesia Adventista se intentó introducir la Trinidad, y Dios, por medio de la cual identificó como la doctrina que Isabel enseñaba en Tiatira, y que ese es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, en la que define al ídolo el que adora a Roma. ¿Qué le había mostrado Dios durante el desarrollo de la apostasía alfa? Por supuesto, esto es lo que quieren esconder. Lo siguiente. Primero, la Iglesia, o Battle Creek, la conferencia en general, la asociación general, estaba en la condición laodicense, como la estaría el pueblo adventista en su última generación, antes de ser despertado por el clamor de medianoche, y Dios no estaba en su medio. Y esto es clarísimo. La iglesia se encuentra en estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. 1898 lo declaró. ¿Dios estaba dirigiendo a los dirigentes adventistas? No. Y estos estaban apoyando ¿a quién? A Kellogg. Y estaban introduciendo y predicando la doctrina de la Trinidad, a la que Elena de White identificó claramente como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y lo mismo pasaría en nuestro tiempo, pero no solamente se introduciría el alfa, sino la omega. Segunda cosa que Dios le mostró a White, que los dirigentes de la asociación general ya no eran la voz de Dios, como tampoco lo serían en nuestros días. O sea, los dirigentes de la asociación general en nuestros días no son la voz de Dios. Dice ella, la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Eso lo dijo en 1896. Después la próxima cita, en 1898, han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Ya no la consideraba. Sabía que estaba en apostasía. 1901. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo
como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto del pasado, no es la voz de Dios. Y la tercera revelación que ya identificó claramente es que la iglesia estaba en apostasía, pero aún Dios seguía llamando a su pueblo al arrepentimiento. Señal de los tiempos, 13 de noviembre de 1901, Evento de los últimos días, página 59. Dice Elena, la iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira a su pueblo, todavía lo soporta. No porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Porque los que estaban dirigiendo a los dirigentes del pueblo antista, ¿quién eran? Las agencias satánicas. ¿Qué buscaban? Hacer caer al pueblo antista en la idolatría y después destruirlo. Y sigue siendo Elena, él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, como Jesús le dice al ángel de la Odisea, si alguno oye mi voz, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. Por eso, el tercer mensaje Dios le dio al polantista por medio de Juan es que si no oyen su voz, Él los dejaría, como dejó Israel. Y esto lo dijo Elena el 21 de abril de 1903. Este era el evento de los últimos días, páginas 61 al 62. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, y nuestro primer trabajo era recuperar conocimiento de la verdad, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron preparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la instrucción de instituciones valiosas y útiles, porque esto pasó cuando Dios permitió que se fuera destruido el sanatorio y la revivajera en Battle Creek. Nos dicen, dice ella, recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y agrega, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Dios sigue llamando al polantista. Y en esta cita, que también está dentro de los últimos días, página 60, dice ella, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, sino establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces, dolorosamente, el Señor los afligirá y humillará, y, a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Era una advertencia muy fuerte. Y se cumplió. Esto es lo que sucedió con los dirigentes de la Asociación General en 1903, cuando Dios le indicó a la Juárez que se apartaran de ellos, porque Él ya los había dejado y las agencias satánicas los controlaban. Y es lo que Jesús anunció que sucederá con las vírgenes insensatas y con los siervos malos del pueblo adventista, al comenzar el tiempo de angustia. Y acá, en los testimonios especiales, serie 7, número B,
B7, páginas 30 al 31, está lo que ella advierte al pueblo adventista sobre ir a Battle Creek o mandar a sus hijos a Battle Creek. Y vamos a leerlo en esta traducción. Dice ella: se nos ha dicho que vendría y ha llegado. O sea, lo que ella estuvo anunciando, que Dios dejaría a los dirigentes de la ciudad general, ocurrió. El enemigo ha estado trabajando bajo una especie de invención científica, tal como trabajó en el Edén. No puedo especificar todo ahora, pero les digo a nuestras iglesias: tengan cuidado con las representaciones provenientes de Battle Creek, que los llevarían a ignorar las advertencias dadas por el Señor sobre el esfuerzo de hacer de ese un centro educativo. Y fíjense con lo que advierte ahora: no dejéis que vuestros hijos e hijas se reúnan allí para recibir su educación. No los manden más a Battle Creek, está diciendo. Poderosas agencias han estado trabajando sigilosamente allí para sembrar las semillas del mal. O sea, ¿quién tomó el control? Satanás. Nuevamente les digo a todos: mantengan a sus familias alejadas de Battle Creek. Aquellos que tan a menudo se han opuesto a los esfuerzos de salir de Battle Creek, algunos de ellos serán seducidos de la verdad. Los adventistas que han llegado, no llegarán demasiado pronto. Las advertencias que han llegado no llegaron demasiado pronto, porque Dios advirtió que eso pasaría. El Señor visitará nuevamente Battle Creek en juicio. Aquellos que desean preparar a sus familias para que sean obreros en la causa del Señor no pueden permitirse el lujo de colocarlos bajo influencias seductoras que tenderán a estropear su fe y a llevarlos a convertirse en infieles. ¿Qué pasa en Battle Creek? Ya era habitación de demonios. Había pasado con Battle Creek lo que había pasado con las iglesias caídas. Y esto es lo que pasaría en el tiempo de la apostasía Omega, cuando Dios separara el trigo de la cizaña, cuando separara a los siervos fieles de los siervos malos. Por eso es una advertencia muy clara, y tenemos que ver lo que pasó en nuestra historia. Advierto a aquellos que han actuado y están desempeñando un papel en esta obra seductora, que rompan el hechizo que pesa sobre ellos. ¿Le está advirtiendo a quién? A los adventistas que todavía están en Battle Creek, que salgan de ahí, que rompan el hechizo. Porque Battle Creek se convirtió en ¿qué? En habitación de demonios. Y muchos adventistas creen que esto no puede pasar con la iglesia adventista. Pasó. Por eso es una advertencia muy clara para nosotros. Y en quinto lugar, Dios le mostró a Joai que pasaríamos por una prueba similar a la que soportó el pueblo de Israel en Sittim, a las puertas de Canaán, cuando los que fornicaron con mujeres y adoraron a sus dioses no entraron en su reposo, no entraron en el que es el tipo del reino de Dios. Evento de los últimos días, página 62. En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. ¿Qué buscaría? ¿Qué haría Satanás con el pueblo adventista? Buscaría hacerlo caer en las mismas trampas en las que cayó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. ¿Quiénes no entraron? Los que en Sittim fornicaron con mujeres y adoraron a sus ídolos. Ellos murieron y no entraron. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. ¿Y qué pasaría en el equivalente a Sittim? Como ya lo escribió El conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. ¿Con quién? Con las iglesias caídas y participando de su espíritu. ¿Quién habita en esas iglesias? Son habitación de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo espectro. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día de la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Triste. Pero esto lo pasaría en la Omega. Y ella dice, en los últimos días, página 181, cita de 1903, una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día
que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, bajo el alfa de las herejías mortíferas, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Y va a pasar? Sí. Ahora, pero por eso ya dice, no tenemos nada que temer del futuro, a pesar de todo eso. Sí, no olvidamos cómo Dios nos guió en el pasado, porque Dios guiaría a su pueblo también durante el Omega. ¿Es esto lo que Dios anunció, parte de la palabra profética más segura? Sí, y se está cumpliendo frente a nuestros ojos. La Odisea, a las vírgenes dormidas, no lo verían hasta que fueran despertadas por el amor de medianoche, porque tendrían sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas. Y se cumple, sí, y ahora vamos a ver cómo se cumple. Ya lo vimos, pero vamos a repetirlo, porque es importante tenerlo en cuenta. Porque esto es cumpliendo la profecía. Negando la misión del pueblo adventista y el mensaje del tercer ángel, ahora nuestros dirigentes reconocen a las iglesias caídas como parte de la iglesia de Cristo, como parte del plan divino para evangelizar al mundo, y se unen a ellas, indicando que la unidad que busca el plan de Satanás es la unidad por la que Cristo oró. La unidad que buscan los lobos vestidos de ovejas es la unidad por la que Cristo oró. Y en este documento, publicado por la Sociedad General, dice lo siguiente: el movimiento ecuménico, dice, no se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables. ¿Cuál es la meta loable del ecumenismo? Alcanzar el objetivo de la contrarreforma, unir a todas las iglesias de Nueva Roma, para que adoren junto a ella al dragón. Y algunas influencias positivas, dicen, su gran meta es la unidad visible del cristianismo, por supuesto. ¿Pero con quién? Con Roma, adorando al dragón. Pero el pueblo de Dios tiene que llamar a sus hermanos a salir de esta gran Babilonia. ¿Y qué dicen? Ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Cristo no oró por eso. ¿Oró para que todos seamos parte de la gran Babilonia? No. ¿Dios desea eso? No. Dios desea que nos preparemos para llamar a su pueblo a salir de Babilonia. Agrega, el movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamentos. ¿Quién tenía prejuicios? El pueblo adventista, que quería el mensaje del tercer ángel. Es el prejuicio sin fundamento. Por supuesto, el que escribe esto debe ser un lobo vestido de oveja, porque ningún adventista que conozca lo que Dios reveló puede decir esto. Y hablan de las relaciones con otros cuerpos religiosos. E indican que ahora el reglamento eclesiástico administrativo de la Sociedad General número 75 afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. O sea, reconocen a la bestia, el falso profeta, como parte del plan divino para la evangelización del mundo. Pero la profecía es clara. Son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. ¿Y qué hacen nuestros dirigentes? Hacen esto ¿para qué? Para que nosotros nos unamos a ese plan divino, porque es la misión de ellos, unirnos al plan divino de Satanás, al plan divino de la bestia y el falso profeta. Y agregan, están ocupados en ganar almas para Cristo. Pero la bestia y el falso profeta están buscando que todos los hombres adoren la imagen de la bestia y reciban la marca del dragón. No que sean salvos. Pero lamentablemente, este es el cumplimiento de la profecía. Y agrega, en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, o sea, entre la iglesia adventista y las iglesias de las cuales Dios separó al pueblo adventista, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos, para unirnos a ellas. Este concilio, tiempo en tiempo, ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. O sea, seguir el camino contrario al que Dios estableció es beneficioso. Y terminan diciendo, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes con Babilonia, para que el pueblo adventista se una con Babilonia. Esa es la misión de los lobos. Quieren que los ministros adventistas cumplan la misión que tienen que cumplir los lobos y adoren al dragón con las iglesias caídas. Es triste, pero esta es la realidad. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y estos frutos no es de siervos de Dios.
Por eso podemos ver claramente que, como en el tiempo de Elena White, la asociación general no es dirigida por Dios. Al hacer esto, nuestros dirigentes están adorando y llamando a Cristo a Satanás y están participando del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y ellos conocen las declaraciones que Dios nos dio por medio de Elena White. Evento de los últimos días, página 159. Dice Elena: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? El pueblo adventista. ¿Jesús oró para que nos unamos a la confederación de Satanás? No. Ahora, pero es la oración del falso Jesús, porque el falso Jesús es Satanás. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo, porque está disfrazado como la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, como el anticristo, el falso Jesús. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Como Dios lo anunció, los varones ancianos están adorando al sol con los gentiles en el atrio. Y acá tenemos lo que publica el Consejo Mundial de Iglesias, del ecumenismo. Por ejemplo, en Letonia se celebró la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y dicen, además de manifestarse en el culto ecuménico, fíjense que todas adoran al mismo Dios juntas, que cuenta con la porción de iglesias luteranas, católicas, romanas, ortodoxas, apostólicas, armenias, bautistas, adventistas. Las iglesias adventistas participan del culto ecuménico con todas las iglesias del ecumenismo, pentecostales y metodistas, y algunas veces incluso con representantes de la comunidad de viejos creyentes. La unidad cristiana en Letonia generalmente se materializa en la cooperación práctica, que incluye conferencias teológicas conjuntas, porque adoran al mismo Dios, al Dios de Babilonia; cooperación en la educación teológica, porque educan a nuestros teólogos en la adoración del Dios de Babilonia; o la preparación del programa de educación religiosa ecuménica para las escuelas públicas, el programa que van a imponer las bestias. Y en eso está trabajando el pueblo adventista. Y es increíble, está trabajando en el plan del dragón, ¿no?, para engañar al mundo entero. Y acá vemos el culto ecuménico como en un templo, ¿no?, donde se adora al dragón. Ahí están los dirigentes del pueblo adventista y los adventistas adorando junto a las otras iglesias, a las que adoran a Satanás. Y este culto ecuménico implica adoración conjunta del Dios común a toda la Gran Babilonia. Este es el claro cumplimiento del anuncio de las profecías que anunciaban que, como el pueblo de Israel en Sittim, una parte del pueblo de la iglesia remanente fornicaría con estas mujeres y no entraría en el reposo de Dios. No entrarían en el reposo al que entrarían los 144.000 sellados de la iglesia remanente. Y es triste, pero es el cumplimiento de la profecía. Porque a Elena de White le fue revelado lo que pasaría en el Omega, pero el Omega está frente a nuestros ojos. Y por eso, lo que Dios le dijo es que no tenemos nada que temer. Sí, buscamos a Dios, buscamos a Jehová, mientras pueda ser hallado, ¿no? Y Él nos guía a toda verdad, porque las promesas de Dios para el pueblo adventista se van a cumplir, como se cumplieron siempre todas sus promesas. Y ahora, después de entender esto, porque es importante que lo veamos, estamos hablando de las lecciones del pasado, y no podemos dejar de mostrar al pueblo adventista lo que pasó con la iglesia adventista, porque muchos adventistas creen que la asociación general es la voz de Dios, y claramente no lo es, porque estaban fornicando con estas mujeres, las iglesias caídas, y estaban adorando al dragón, como Dios anunció que pasaría. Pero la iglesia adventista no ha caído, y los siervos fieles tienen que hacer la obra que Dios les dio, darle el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, a tiempo, antes que se cierre la puerta para las vírgenes insensatas y comience el tiempo de angustia. Entonces vamos ahora a repasar rápidamente las lecciones del pasado en los Salmos, porque los Salmos se cuentan la historia de Israel, la que dice Pablo que fue escrita para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Para qué? Para que no caigamos en la idolatría.
Y empezaremos estudiando el Salmo 78, del que es tomado el versículo de memoria, en Salmos 78, 3 y 4, en el que se habla de las alabanzas de Jehová, pero en nuestra lección de las alabanzas del Señor, porque está hablando del Señor de Babilonia, no de Jehová. Y vamos al Salmo 78. El Salmo 78 es, como dice en nuestras Biblias, un masquil de Asaf, en el que Asaf habla de la historia de Israel y de la obra de Jehová hasta llegar al tiempo de David. Porque Asaf era el músico principal de David. Y empecemos por el versículo 1. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces va a contar toda la historia de Israel. Él estableció, está hablando de Jehová, testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Porque esto es importante, que conozcan la historia, para que pongan en Jehová, en Dios, su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, porque hay que contar toda la historia. Lo que pasó en el tiempo de la apostasía alfa también, lo que pasó en el tiempo de la apostasía Israel, como la cuenta Asaf, toda la historia, para que nosotros no caigamos en la apostasía, como decía Pablo, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y ahora habla de los hijos de Efraín. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres y sus maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, estuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió a las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido a la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Y no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no la destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve.
¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco a sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó a las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Empezaron a adorar ídolos, cayeron en la idolatría. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo e Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces fíjense que Asaf acá relata toda la historia de Israel, todo lo que pasó cuando cayeron en manos de los filisteos hasta que Dios los libró. Y finalmente puso rey sobre ellos. Primero puso ¿a quién? Al que no fue fiel a él. Y después, en su lugar, puso a David, su siervo. Y este es el salmo de Asaf. Y en el Salmo 106, el segundo salmo que cita nuestra lección, es un salmo de alabanza a Jehová, en el que se indica que Jehová es bueno y misericordioso, como queda demostrado en la historia de Israel. Como en el Salmo 78, el salmista confiesa los pecados de su pueblo y clama por la misericordia de Jehová para que los lleve nuevamente a su tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido desterrado. Salmo 106:1. Aleluya, que significa gloria a Jehová, gloria a Jah. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y pregunta el salmista, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y clama, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y confiesa sus pecados. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad.
Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de manos del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero ¿qué pasó? Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su punta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, la gloria de Jehová, por la imagen de un buey que come hierba, la imagen de Baal. Olvidaron al Dios de salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyó en su palabra, antes murmuraron sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismos a Baal peor. La primera parte que aborrecieron la tierra deseable es cuando no quisieron entrar a la tierra prometida, Dios los dejó en el desierto. Y después, en Sittim, se unieron a sí mismos a Baal peor, como está haciendo los dirigentes del pueblo adventista, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, y no pudo entrar a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó después? Dice el salmista. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y esto es lo que está pasando con el pueblo adventista. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Y ahí llegó la ira de él. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. Y ahora viene el clamor. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, porque habían sido dispersados, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo su pueblo, amén, aleluya, gloria a Jehová. Ese es el Salmo 106, y el 107 es similar. El Salmo 107 también es un salmo de alabanza a Jehová, en el que se indica que Jehová es bueno y misericordioso. Y, como en el Salmo 106, el salmista confiesa los pecados de su pueblo, por los cuales fueron llevados a la tierra sus enemigos, y alaba a Jehová por haberlos redimido y llevado nuevamente a su tierra.
El 106 fue escrito en la tierra de los enemigos, el 107 por los que volvieron a Jerusalén, probablemente por los levitas que frente al pueblo, ¿no?, como está escrito en Nehemías 9, ¿no?, declararon lo que Jehová había hecho por ellos. Este es el cántico de los judíos que volvieron a su tierra y reedificaron lugares asolados como debe hacerlo el pueblo antista. Y vamos a oír sus palabras. Empieza así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Quiénes son estos? Los que estaban de nuevo en Jerusalén. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, al que tiene hambre y sed de justicia, y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, donde estaban aprisionados. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten como el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra en sus aflicciones. ¿Dónde está la solución? Solo clamando a Jehová. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguan y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan la ciudad donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Pero ¿qué hace Dios? Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos sin camino. Levanta de la miseria del pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Y termina preguntando salmista: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién conocerá a Jehová? Ese es el mensaje del Salmo 107. Y el último salmo que cita nuestra lección es el Salmo 135, que es un salmo de alabanza al nombre de Jehová, el salmo que cantan los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová.
los, los que van a hacer la obra del profeta Elías para preparar el camino a su venida. Este salmo tiene mucho que ver con el pueblo antista. ¿Y qué dice? Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. ¿Quién es siervo de Jehová? Alabe el nombre de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos en Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Hirió la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y acá llega el mensaje para el pueblo que será juzgado por Dios, como es el mensaje del primer ángel. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Y agrega, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Porque ¿a quién vamos a adorar? ¿A los ídolos o a Jehová? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. ¿Qué pasa con las falsas rocas que son dioses? El Dios la Trinidad y sus tres componentes. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, como todos los ídolos. ¿No? Pero si alguna vez hay alguna comunicación, solo espíritus de demonios lo que se comunican. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y termina diciendo, casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová. Quien mora en Jerusalén, aleluya. Gloria a Jehová. Porque los 144.000 son los que van a ser parte de la ciudad de Dios. Nosotros, los adventistas del séptimo día, a los que Jehová llamó para ser sus siervos, ¿vamos a adorar a los ídolos de Babilonia, a los dioses de la falsa roca, los dioses a los que adoran la bestia del falso profeta? ¿O vamos a servir y adorar solo a Jehová, a la verdadera roca, como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva? Esa es una decisión que tenemos que tomar, como Dios le mostró en el Juday. ¿Vamos a ser parte del pueblo que conocía a su Dios? Dice ella, esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, imágenes de sus dioses. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, fíjense, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito, pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Y a los idólatras paganos, a los paganos idólatras acercárseles, y hubo una gran matanza. Esta es la matanza desde el año 303 al 313, la que empezó Diocleciano y terminó Constantino. Y dice, ya había la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen con la matanza, convinieron en otro plan. Los vi arrear su bandera, acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Eso es lo que Satanás citó a hacer a Constantino. Entonces, dice ella, vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué llevaban? La bandera negra de los paganos, con las figuras del sol, la luna y las estrellas, porque simplemente empezaron a llamar cristianos a los dioses paganos.
porque cristianizaron a las imágenes de Zeus, el Dios Padre, de Apolo, el Dios Hijo, como Jesús dice, el ángel del abismo, porque es la imagen de Apolo, de Horus, de Tamuz, de Mitra, todos los dioses hijos del sol, y el Dios mensajero, Hermes. E hicieron una trinidad cristiana, una triada cristiana, la Agia Triada, como le llamaron originalmente. Y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Y elevaron la bandera negra a los paganos, pero supuestamente la cristianizaron a los ídolos. Muchos eran muertos, sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse alrededor de ella. Por eso, nosotros tenemos que decidir qué bandera vamos a elevar. ¿De qué lado vamos a estar en la última batalla del plan de redención? Esta es la decisión que debemos tomar cada uno de nosotros, la decisión que definirá nuestro destino eterno. Porque lo que pasa en la iglesia adventista tiene que cumplirse. Elena dice, la profecía debe cumplirse. La omega se tiene que desarrollar. ¿Y qué va a hacer Dios? El Señor dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y qué hizo Elías? Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de la gran Babilonia, si la falsa roca que son dioses, si el Dios es la Trinidad, id en pos de él. Porque tenemos que decidirnos si entramos por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Si vamos en pos de Baal, vamos a entrar por la puerta ancha, y los varones que vienen detrás de Jesús, símbolo de espíritus demonios, no van a ser parte de su habitación. Vamos a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás. No hay opción. O adoramos a Jehová y llegamos a conocer al Dios verdadero y llegamos a tener el nombre de Dios escrito en la frente, o vamos a recibir la marca de la bestia en nuestras frentes y en nuestras manos. Como Josué dijo también a su pueblo, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, en Babilonia, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque todos elijan servir a Baal, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y bendecido sábado junto a Dios, junto al Dios verdadero, junto a Jehová.